¿Qué tal? Mi nombre es Silverio y hoy te cuento de qué trata Los ojos hacen algo más que ver, de Isaac Asimov. O Isaac Asimov, la verdad es que no me acuerdo bien de cómo le digo cada vez que me refiero a él, pero bueno, eso es lo de menos. Volvemos con otro cuento de ciencia ficción, llevamos rachita de ciencia ficción y también de mini cuentos, porque este también es un mini cuento. Solamente son un par de páginas que vas a leer de volada y además te va a dejar un mensaje o al menos una interpretación bastante interesante que te voy a estar compartiendo en la sección de comentario. Pero bueno, vamos con la trama. ¿De qué trata este cuento, Silverio? Pues este cuento comienza relatándonos cómo es que un ser hecho solamente de energía y vibración de fuerzas empieza a recordar cierta característica de la humanidad cuando todavía no era como es este ser. Por lo que en cierto momento recuerda la palabra Ames, la cual es su nombre. Pero nos deja en claro que no es que ese concepto o esa cadena de letras corresponda a lo que es este ser. O sea, ese conjunto de fuerzas y vibraciones no corresponden a la palabra o el nombre Ames, sino que más bien recuerda el sonido de Ames y se da cuenta de que en un tiempo hubo palabras. En ese momento, Ames extiende sus campos de fuerza y sus vibraciones por el universo para localizar a otro ser de la misma naturaleza, que en este cuento se identifica como Brock. Brock, B-R-O-C, no como Brock el de Pokémon, no, ese es otro sujeto. En ese momento en que ambos captan sus vibraciones y su fluctuación de fuerzas, empiezan a conversar, que bueno, esa es la manera en que ellos están conversando, ¿va? Decodificando esas vibraciones a través del universo. Y Brock le dice a Ames: oye Ames, ¿vas a entrar al torneo que se está organizando? Y Ames le contesta: sí, en este momento estoy ideando una forma nueva y novedosa para hacer arte. Y eso es algo bastante característico, algo que me llamó muchísimo la atención, de lo que me gustaría extenderme en la sección de comentario para que vayan y estén ahí truchas, para que vean algo bastante interesante que me hace pensar esta pequeña frase. Posteriormente, Brock le pregunta: ¿y qué es eso nuevo e innovador que estás planeando para este torneo? Entonces Ames le contesta: ¿te imaginas poder hacer arte manipulando la materia? En ese momento se les hace algo innovador y algo nuevo, algo extraño, porque ya van muchos miles de millones de años en los que la humanidad está existiendo en esta forma, que es simplemente vibraciones y fluctuaciones de energía y fuerza, por lo que realmente ya no entra en interacción para nada con la materia, por lo que volver a eso que era originalmente lo que hacían o lo que hacemos los humanos en estas épocas resulta bastante innovador. Sin embargo, Brock demuestra un poquito como de aversión, como que le dice: ¿cómo que materia? O sea, no manches, ¿cómo vamos a estar ahí manipulando átomos y moviéndolos? No, eso, no me hables de eso, no me hagas recordar ese tipo de recuerdos. Sin embargo, Ames le insiste a Brock, le dice: sí, recuerda, nosotros antes teníamos algo que se llamaba cuerpo. Es más, mira, voy a hacer algo para que lo puedas identificar, para que lo puedas tangibilizar. Bueno, no utiliza la palabra tangibilizar, pero siento que es la palabra que encaja mejor aquí. En ese momento, Ames empieza a recolectar materia por el universo. También se menciona que ya quedan muy pocas galaxias en el universo, lo cual nos da a entender que después de varios miles de millones de años, pues la materia está empezando a escasear en el cosmos. Y también eso me hace pensar que justamente estas formas de vida se relacionan mucho con las aparecidas en la última sección de La Última Pregunta, que si no has escuchado tanto este cuento como La Última Pregunta, te recuerdo que está en Evidencias para que vayas y lo cheques, el mejor canal de audio de relatos de YouTube, 100% inteligencia natural, 0% voz artificial. Sí, eso, era al revés, pero me doy a entender, ¿no? Ya que llega cierto momento en la historia de La Última Pregunta en que los humanos ya se volvieron etéreos, ya están en el hiperespacio, ya no están compuestos de materia y sus mentes ya no están limitadas pues al cerebro. Pero continuando con la trama de este cuento, nos sigue contando que Ames ha estado a través de todo el universo recolectando materia, reuniendo átomos para poder generar una especie de materia arcillosa con la cual producir la forma de un huevo o algo así como ovoide. Y no es el huevo de cristal, que de hecho si quieres escuchar el huevo de cristal también está en el canal, muy recomendado, ahí está, para que vayas y lo cheques. Ya he hecho tantos cuentos, muchachos, que ya cada vez va a ser más difícil que me agarren en curva, a ver, pongan aquí un cuento que yo no haya hecho, a ver, ya sé que van a poner todos los de Lovecraft que me faltan, pero pues, poquito a poquito. Una vez que hace esto, Ames llama a Brock para mostrarle lo que ha hecho y le dice: mira, ¿te acuerdas de esto? Esto se le llamaba... ¿cómo se le llamaba? Ah, sí, se le llamaba cabeza. Y entonces las letras que conforman la palabra cabeza aparecen en el esferoide o en el ovoide de arcilla. Bueno, no dice exactamente que sea arcilla, pero dice que tiene consistencia arcillosa. Entonces Brock le dice: no me hagas recordar. Y Ames le sigue insistiendo: sí, mira, acuérdate, aquí había otra cosa. Y entonces Brock empieza a decir: ah, sí,
Recuerdo que, y entonces no voy a poder contarte mucho más porque de aquí en adelante tienes que leer el cuento, te digo, si no lo quieres leer, lo puedes escuchar en Evidencias, el mejor canal de YouTube de audiorelatos, 100% inteligente, 100% voz natural, 0% inteligencia artificial, así es, que yo no tengo nada en contra de la inteligencia artificial, muchachos, nada más pues me gusta leer y me gusta grabar. Y ya. Pero si se pone bastante emotivo, bastante sentimental. Si tú estás muy metido en el cuento, sí te puede sacar una lagrimita. Y más si tienes un pasado con alguien que haya, pues tenido alguna especie de sentimiento reprimido. Lo voy a dejar hasta ahí, para que vayas y escuches el audiocuento o lo leas. Lo cual te recomiendo hacer porque el tiempo de lectura es bastante cortito, de 7 a 8 minutos. En 7 u 8 minutos ya terminaste de leer Los ojos hacen algo más que ver de Isaac Asimov. Vas a estar chillando y se lo vas a recomendar a alguien muy seguramente que le guste este rollo de transhumanismo, humanidad trascendental, etcétera, etcétera, o alguien que quiera liberar un sentimiento ahí que tiene atorado, ¿ah? Frases que siento que te van a interesar y que te van a inducir a leer este gran mini cuento de Isaac Asimov. Te la leo a continuación. Captó la poderosa visión de la galaxia contra el terciopelo de la nada, y las líneas de fuerza pulsada en una forma incesante por una multitudinaria vida energética, discurriendo entre las galaxias. Esa es la parte que te digo que me da a entender que es justamente este tipo de seres los que menciona la última pregunta en la última sección. La última pregunta, se oye redundante, pero cuando lo leas vas a saber a qué me refiero. Y a partir de aquí la sección de comentarios en donde te voy a estar contando qué me pareció, qué interpreté y algunos aspectos destacables del cuento en cuestión. Obviamente va a haber spoilers, muchos spoilers, siempre tengo que decir eso, pero pues es muy obvio porque en la cortinilla dice el comentario y luego entre paréntesis con spoilers, pero no dudo que haya gente que tal vez solo lo esté escuchando porque le gusta tenerme de podcast de fondo, porque estos videos le resultan increíblemente interesantes pero visualmente pobres. Ojalá que no, ¿eh? Al igual que otros cuentos de Isaac Asimov, en particular la última pregunta, que es el que tengo más presente y ya mencioné varias veces en este video. Este cuento se lleva a cabo, como ya escucharon, como ya les comenté y como ya sabrán si ya leyeron el cuento, muchísimos miles de millones de años en el futuro, en un instante en que la humanidad ya no existe de manera corpórea, sino como un conjunto o una conglomeración de fuerzas y fluctuaciones tanto energéticas como gravitacionales. Y no hay mucho que decir al respecto, está muy interesante cómo Asimov piensa o reimagina la humanidad con estas características, y en este aspecto yo soy mucho Team Asimov. A mí en lo particular sí me gustaría muchísimo, si es una esperanza que tengo, el que la humanidad llegue tan lejos en la historia del universo que termine evolucionando o convirtiéndose en este tipo de seres etéreos. Y obviamente lo van a tener que ir haciendo con ayuda de la tecnología, con ayuda de sus propias inteligencias, y eventualmente vamos a terminar atravesando un filtro o una barrera o un muro que nos separe de la corporeidad. En lo particular me gusta mucho pensar en eso, pensar en que vamos a eventualmente estar impregnados en el espacio-tiempo o en algo más, otro tipo de tejido o otro tipo de lugar fuera o a la par del espacio-tiempo. Y sí, perdónenme, tal vez sí soy muy idealista o tal vez sí soy muy optimista. Yo sé que la mayoría de ustedes están esperando que ya nos extingamos. Yo la verdad espero que no, espero que superemos este planeta, la galaxia, y eventualmente nos volvamos uno con el universo. Claro que sí. Deja tu like si piensas lo mismo. Y si no piensas lo mismo, deja un comentario diciendo no pienso lo mismo. Porfas. Ahora, tomando esto como base y ya situándonos en ese futuro muy lejano, es interesante ver cómo seguimos dependiendo de la manipulación o de la influencia sobre campos o sobre fuerzas para poder seguir transmitiendo información y comunicarnos entre nosotros, porque a pesar de que prácticamente es instantáneo o muy rápido, seguimos recurriendo, o al menos en este cuento, seguimos recurriendo a la manipulación repito, espacios, fuerzas y fluctuaciones energéticas. Lo cual quiere decir que de cierta manera seguimos teniendo esa necesidad o esa inquietud de comunicarnos con otros seres, de interactuar, de ver qué es el otro. Siempre tenemos presente al otro, a pesar de que estamos casi fundidos como un solo ser. Hay de cierta manera una necesidad, un movimiento, un devenir que fluye hacia la individualidad, hacia la concatenación de todo ese tipo de fuerzas o componentes energético-gravitacionales que se conglomeran para dar origen a una identidad. Yo sé que soy muy redundante, pero si vuelven a repetir esa parte y lo escuchan van a ver que sí tiene sentido.
van a ver que sí. Y no solo eso, sino que sigue existiendo esta necesidad que yace probablemente de nuestra condición humana, sea en este momento o dentro de 1,000 millones de años, que nos impulsa a querer trascender. ¿Y cómo es que yo llego a esta conclusión? Bueno, pues porque se menciona un torneo. ¿Y de qué manera podría caber un torneo en este contexto si los que lo integran, si quienes van a participar o quienes lo organizan no están teniendo la trascendencia o la individualidad o la necesidad de destacar como motivo de haberlo creado? Y más porque se menciona que es una especie de torneo de arte. Y esto lo vuelve todavía más profundo e interesante porque a pesar de que somos seres de la naturaleza, que ya he repetido varias veces, seguimos teniendo esta facultad, la cual es la expresión de nuestra individualidad e identidad a través de los medios que tengamos disponibles. Tal vez en otras ocasiones o probablemente en este mundo, una de las formas de demostrar o de llevar a cabo el proceso artístico o de generar obras de arte es manipulando las dimensiones en sí, las dimensiones del espacio-tiempo, la gravedad, las fuerzas, el electromagnetismo. Pero a Ames se le ocurre que podría recurrir a uno de los métodos más antiquísimos en la historia de la humanidad, el cual es manipular la materia como originalmente se hacía. Sin embargo, es algo tan viejo, tan ya lejano, que inclusive podría resultar esotérico, arcano o hasta aterrador para quienes oyeran mencionarlo, como probablemente le pasa a Brock. Brock no desea meterse en esos asuntos, no quiere ponerse a recordar cómo es que anteriormente utilizamos la materia para generar arte, ¿no? Para generar objetos o acumularla y conglomerarla de cierta forma para comunicar lo que se sentía. Sin embargo, cuando Ames empieza a formar la cabeza y le dice a Brock, acuérdate, y empieza a acordarse de la nariz, de las orejas y de los ojos. Y cuando aparece o cuando se acuerdan de los ojos, a Brock se le viene un recuerdo en particular que lo llena de tristeza, le provoca una avalancha de recuerdos, no solamente respecto a cómo estaban construidos antes, sino respecto a cómo se sentían y cómo es que expresaban esos sentimientos. De manera que se da cuenta de que antes podía llorar y que ahora en ese momento tal vez quiere llorar, pero no tiene manera de hacerlo porque no tiene ojos. Y cuando te das cuenta de que la sustancia que Brock agrega a la escultura, a la cabeza, se parece mucho, o más bien fungen como lágrimas, te das cuenta de que de cierta manera, ya estando en ese estado como seres ya etéreos, si hay algunas cosas que no podremos expresar o no podríamos expresar debido a que esas formas de expresarse están atadas estrechamente a nuestra corporeidad. Expresamos afecto mediante besos, mediante abrazos, mediante palmaditas en la espalda, mediante caricias, es decir, utilizamos el cuerpo para poder transmitir hacia otros lo que sentimos hacia ellos o lo que sentimos desde dentro. Utilizamos el puño para demostrar odio, utilizamos, les digo, una caricia para demostrar amor, utilizamos la mirada y los ojos para expresar tristeza o felicidad o inquietud. Eso es en cuanto a esta parte, pero por último, si no quieren quedarse, pues yo comprendo que ya estoy alargando demasiado el video, pero no quería dejar de comentarlo, ya que el hecho de que aparezcan letras también es algo muy destacable. ¿Por qué? Pues porque deja patente el empleo de signos. En este estado en que somos etéreos utilizamos la materia, utilizamos el éter, vamos a decirlo de alguna manera, aunque yo sé que no está correcta la expresión, para comunicarnos, para entendernos. Pero cuando estos seres recurren a la materia, se nos deja en claro que sigue habiendo una utilización de signos, puesto que en la cabeza aparece la cadena de signos que forman la palabra cabeza, como si el empleo de signos, significaciones y símbolos estuviera muy profundamente arraigado a nuestra naturaleza o estuviera prácticamente tatuado en la forma en que nosotros entendemos la existencia misma. De forma que aunque nos volvamos etéreos, aunque renunciemos a la corporeidad, aunque nuestra mente se funda con el universo, siempre va a haber ahí un componente simbólico, siempre vamos a recurrir a signos para poder generar cierto tipo de interacciones con otros o con la materia. Pero como siempre, probablemente esta última interpretación es bastante rebuscada, aunque yo creo que es válida. Si tú opinas otra cosa al respecto, si tú dices no manches Silverio, no es cierto, no tiene absolutamente nada que ver con el cuento, te estás imaginando cosas, puedes ir y dejarlo en la sección de comentarios, por favor. Y antes de concluir, nada más quiero recordarles que cuando lleguemos a 1 millón de suscriptores aquí en YouTube y en TikTok, a 1 millón de seguidores, voy a hacer el te cuento de que trata de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, la historia o más bien la obra literaria más larga jamás escrita de la que yo tengo conocimiento. Si ustedes conocen otra, pues la dejan abajo, pero no la voy a hacer de esa, o tal vez sí, pero me interesa más En busca del tiempo perdido.
¿ok? Y también si llegaste hasta aquí, por favor deja tu like, te invito a suscribirte si te aventaste el video hasta aquí, la verdad eres un campeón, eres una campeona, lo cierto es que no todos llegan hasta esta altura, porque pues ya prácticamente todos se fueron, se aburrieron, nada más querían ver de qué se trata y nada más quieren apoyar como reproduciendo el video y pues no sé, quedan hasta el final, pero si tú llegaste hasta aquí te lo agradezco en especial mucho. Ya hice muchas veces esta seña, pero no encuentro otra, tal vez utilice esta, sí, claro. Eso es todo lo que tengo que contarte en esta ocasión y en el próximo video te voy a estar contando de qué trata Pablo de Juan José Arriola. Nos vemos ahí.